Hola, qué gusto saludarles y darles la bienvenida a este segundo semestre del 2023 de Experiencias Educativas. Ya saben que es un gusto compartir con ustedes este espacio. Yo soy Mireya Abarca, líder del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas, y en esta ocasión compartiremos con ustedes la charla Intervención Educativa para el Desarrollo de Estilos de Vida Saludables a cargo del doctor Eduardo Gómez Gómez. Él es profesor investigador en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima. En la intervención artística tenemos una interesante propuesta de Dafne López Velasco del Instituto Universitario de Bellas Artes con la coreografía Cuando no soy yo, en la que participan estudiantes de este instituto. Y finalmente la charla Miradas reflexivas de la educación por la doctora Paula Medone, que ella es coordinadora académica de la Licenciatura en Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la Universidad de Colima. Recuerden que Experiencias Educativas es una iniciativa del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas de la Universidad de Colima, el Club de Lectura La Oveja Negra, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente en Colima y, por supuesto, el Archivo Histórico del municipio de Colima. Que disfruten esta emisión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí en este espacio, compartirlo con ustedes en este lugar tan histórico como es el Archivo Histórico del Ayuntamiento de Colima. Mi nombre es Eduardo Gómez Gómez y soy profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima y me desempeño básicamente como maestro de las áreas biológicas de los estudiantes de la carrera en Educación Física y Deporte, y también soy profesor de la maestría en Intervención Educativa. A grandes rasgos, mi formación como profesionista es en las áreas de la educación física, con tendencia más hacia los aspectos biológicos y las adaptaciones que el ejercicio desencadena en producto de actividad física deportiva o recreativa. Actualmente en la Facultad de Ciencias de la Educación estoy desarrollando una línea de investigación que se llama Biopedagogía de la Actividad Física. A grandes rasgos trata de retomar los aspectos biológicos, tanto de la fisiología como de la bioquímica y la genética, para poder fundamentar con mayor detalle metodologías didácticas que se pueden aplicar tanto en la educación física escolar como en el entrenamiento deportivo, la enseñanza de los deportes y la actividad física para la salud. Quiero aprovechar este espacio para poder presentar un libro que se hizo por académicos de la Facultad de Ciencias de la Educación en colaboración con otros académicos también del área de educación física de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Este libro básicamente, lo quiero comentar, es un programa educativo que se llama Programa de Intervención Educativa para el Desarrollo de Estilos de Vida Saludable, y por sus siglas le pusimos PIEDEVS, ¿no? Este programa PIEDEVS es producto de varios años de investigación documental, así como también de aplicación práctica, y está dirigido a lo siguiente. Empezamos a darnos cuenta desde hace varios años, ustedes lo saben, México es de los países que más se ha visto afectado por el estilo de vida sedentario y de lo que llaman los expertos transición alimentaria. ¿A qué me refiero con transición alimentaria? En el sentido de que hemos abandonado nuestros hábitos de alimentación, de preparación de los alimentos, de platillos tradicionales, y hemos adoptado otra dieta muy diferente, sobre todo más parecida a lo que se consume en Estados Unidos, la comida rápida. Entonces, esos son cambios culturales, así como también nos ha facilitado todo la tecnología
que también nos hemos hecho bastante más sedentarios, lo que los expertos llaman como hipocinesis, ¿no? Entonces somos sedentarios y aparte con una dieta a la que pareciera que no, pero nuestra genética no está hecha. No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, para las personas europeas, sobre todo del norte de Europa, dietas altas en grasas, comen bastante mantequilla, embutidos, chorizo, huevo, pero esa es una dieta que a ellos no les afecta tanto como a la población mexicana, que estamos acostumbrados, o nuestra genética está más apropiada a otro tipo de alimentación que hemos abandonado. Bueno, nos empezamos a dar cuenta que precisamente uno de los grupos poblacionales más abandonados en cuanto a la atención por los programas gubernamentales son precisamente los adolescentes que están cursando el nivel bachillerato. Y lo que nosotros consultamos en nuestras revisiones bibliográficas es que es precisamente durante la adolescencia, que viene ocupando la secundaria y el bachillerato, donde se forman o terminan de formar muchos de los hábitos que van a determinar nuestro estilo de vida en la etapa adulta. Es decir, que si nosotros la población desde la adolescencia adquiere estos hábitos por acostumbrarse a la comida rápida, a no tener los hábitos también de prepararse algo nutritivo, identificar que es algo nutritivo y de también cómo hacer actividad física o el gusto por la actividad física, después se hace muy complicado que esos estilos de vida cambien. La crítica en la que parte este libro es precisamente que aunque ha habido varios intentos gubernamentales de programas, desde, si no tengo mal, no recuerdo mal el dato, desde el año 2005, que se formaron estos acuerdos como el Actívate, los acuerdos del Plan Nacional de Activación Física. Después vino el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, pero la crítica que hacemos es que van más como en el ambiente clínico, que claro, es muy válido, pero es más bien de tipo verificativo. Todavía se fundamenta en una perspectiva de la salud muy mecanicista, muy prescriptiva, donde una persona le dice, mira, vas a hacer esta rutina de ejercicios. El niño, el adolescente, porque se instrumentó, lo cual fue bueno, claro, en las primarias, estas rutinas de activación física, pero finalmente no había algo que generara un cambio de hábitos. ¿Por qué? Porque quedaba solamente a que la persona se sentaba o se ponía de pie en un patio, seguía una serie de ejercicios, manos arriba, manos al frente, baila esto y todo, y seguía un instructor, pero él finalmente no sabía para qué le servía, con detalle, o sobre todo comprender precisamente cómo es una buena prescripción del ejercicio, cómo hacer un buen calentamiento, para qué me sirven los ejercicios de fortalecimiento de la musculatura, porque hay muchos mitos, qué es realmente el ejercicio aerobio. ¿Los juegos también sirven para el acondicionamiento físico? Por supuesto que sí. Entonces, todo esto es lo que recupera este libro, que ya está publicado por Editorial INDE de manera digital, y que es un programa muy accesible para que el estudiante, con la guía del profesor de educación física, pueda ir aprendiendo lo elemental, ya sea del aspecto no del entrenamiento, de la activación física, que puede ser por ejercicios, pero también puede ser por juegos, ¿sí? Juegos recreativos que todos podemos hacer. Y por otro lado, también empiece a identificar, bueno, cuándo sería una alimentación saludable, o qué es un alimento saludable y cuándo no, ¿sí? Distinguir sobre lo que es una bebida hidratante de lo que es una bebida energizante, creo que se llama, ¿no? Son cosas distintas y sirven para diferentes cosas. Es importante que un adolescente empiece a distinguir eso. ¿Cuál me hidrata más? ¿Sí? ¿Cuál me hidrata mejor? ¿Cómo hacer un suero básico? A lo mejor no tengo dinero para estar comprándome diario las bebidas comerciales. Bueno, pero yo me puedo preparar mi propio suero y realmente no es algo difícil ni tampoco caro y es igual de efectivo.
¿sí? Entonces, así eso van, el programa está organizado por unidades didácticas, pero el plus que nosotros quisimos dar, y en razón a que también estuviera esta propuesta en concordancia con las políticas educativas vigentes, y que la nueva escuela mexicana no es algo distinto, sino que ha venido precisamente desde lo que he podido percatarme, reforzar, hacer más énfasis precisamente en esto, es que las personas van a cambiar o estarían más abiertas a adquirir un nuevo hábito cuando esto les genera sensaciones de bienestar y de agrado. Y esa sensación de bienestar y de agrado en este programa está planteado por dos perspectivas, que precisamente el movimiento no esté determinado por patrones motores como las técnicas deportivas. Y por otra parte, que también haya cierta convivencia con los demás, que haya recuperar convivir con los demás solamente por el hecho de disfrutar un juego. No forzosamente tiene que haber competencias o tenemos que aprender una técnica deportiva, un deporte como tal. Finalmente, el organismo va a responder al ejercicio independientemente del propósito externo que haya, ¿no? Entonces, por eso hacemos mucho hincapié en los diferentes juegos motores, donde en este libro precisamente lo tratamos de hacer lo más didáctico posible, tanto para el profesor como para el adolescente, con ilustraciones, juegos y también al final una tabla de anexos, donde él va a ir conociendo más, ¿no? Por ejemplo, quiero mostrarles algunos de los anexos que dice cómo establecer la intensidad del ejercicio a partir de la frecuencia cardíaca. Entonces el profesor le va a ayudar a desarrollar la habilidad para medir su frecuencia cardíaca y qué le está diciendo su corazón, ¿no? ¿Qué es lo que le está diciendo? Otro, por ejemplo, requerimientos de higiene personal y seguridad de las áreas de práctica deportiva. La idea es que con todo esto, al finalizar de este primer ciclo, el estudiante se enfrente a un reto importante. Una vez que ha cursado las 8 unidades didácticas que conforman este programa, el reto es que con la orientación del profesor pueda empezar a generar o a estructurar su propio plan de vida saludable, tanto en alimentación como en lo que sería actividad física, con lo que ya aprendió sobre qué es el ejercicio aerobio, cómo se hace un buen estiramiento, qué características debe tener un buen calentamiento, cómo se deben de hacer correctamente los ejercicios de fortalecimiento muscular, que repito, no es forzosamente irse a un gimnasio, ¿no? Con los ejercicios de tu propio peso corporal y algunas otras cosas que tengas a la mano, lo puedes hacer. Entonces, con todos estos conocimientos que él y habilidades que él va a ir desarrollando, él va a empezar a generar cuál sería su propio plan, ¿no? Es decir, me comprometo a que de aquí en adelante voy a continuar, y por eso es también importante los juegos, para que no sea algo individual, sino que sea algo en equipo, se puedan juntar los mismos chicos, ¿sí? En algunos espacios que la misma escuela les pueda proporcionar, y bueno, ya sé que si necesito fortalecer alguna parte de mi cuerpo, no en el sentido estético, sino en el sentido de desarrollar la musculatura que necesito, no de hipertrofia ni de competencia, sino el fortalecimiento muscular, ya sé qué ejercicios tengo que hacer y también qué ejercicios debo evitar, ¿sí? Porque no todos los ejercicios son higiénicos. Algunos ejercicios, aunque estén planteados por expertos, pueden ser no del todo convenientes para personas no atletas, ¿sí? ¿Qué es el ejercicio aerobio? El ejercicio aerobio usualmente lo pensamos correr, ¿sí? Nada más correr y dar vueltas. Bueno, a algunas personas eso les agrada, otras personas dirán eso que es muy aburrido. Pero el ejercicio aerobio básicamente él va a aprender que es todo aquel movimiento que él pueda mantener el ritmo cardíaco en un nivel superior al habitual, más o menos arriba de los 100, 110 pulsos por minuto. Ya sea que él esté
jugando a ladrones y policías, o que esté haciendo en un circuito de acción motriz, o muchas otras cosas, ¿no? Entonces, las actividades que se plantean aquí no requieren más que un espacio que sea seguro. En el sentido seguro es que no vaya a haber algunos lugares como no sé, un lugar con piedras, que no haya partes filosas, mesas, solamente que sea un patio, y quizá algunas pelotas, y se puede adaptar todo, ¿no? Son ideas que se proponen al profesor. La buena noticia, porque quiero mencionar precisamente, disculpen, esta obra fue coordinada también por compañeros, el doctor Lenin Tlamatini Barajas Pineda, que es también otro académico de la Facultad de Ciencias de la Educación, y el doctor Juan Manuel Rivera Sosa, académico de la Autónoma de Chihuahua, y su servidor. Y fue precisamente el doctor Lenin Barajas quien hizo las gestiones para que este programa se pudiera adoptar como una de las opciones que la Universidad de Colima ofrece a sus estudiantes de bachillerato. Entonces, con esto se pretende abarcar a aquella población que no le gustan los deportes, ¿sí? Porque debemos reconocer que, pues, a lo que le gusta el deporte, ya la universidad tiene sus propios talleres, equipos representativos, y no hay necesidad de irlos a buscar. Solitos llegan, se inscriben y todo eso. Lo que importaba era precisamente dar una opción a aquellos jóvenes que no buscan ser campeones, lo cual es válido, que no buscan precisamente tener un cuerpo escultural o cuestiones de ese tipo, sino simplemente divertirse, hacer la actividad física que les va a mantener sanos, aprender a criticar su propia dieta y poder modificarla, sus hábitos, y sobre todo la posibilidad de poder convivir con jóvenes de su edad y que puedan generar nuevos equipos, encontrar compañeros con los mismos gustos, intereses, y de esta manera se vaya socializando, ¿sí? Desde nuestro punto de vista, creo que si no se han podido tener resultados en cuanto a la disminución de la obesidad, lo cual es un problema muy complejo, pero creo que tenemos que apostarle por la educación, por generar propuestas que no queden en estas prescripciones clínicas. Son válidas, pero hasta ahorita creo que el problema es tan complejo que se ha demostrado después de muchos años que estos programas como tal así, pues no han tenido los resultados, ¿no? Entonces creemos y confiamos que los cambios de hábitos y de valores, sobre todo, vienen a partir de toda una serie más, al entender a la persona de una manera más global, más completa, porque no es un problema de si el ejercicio hace bien o no, sino el problema es de por qué no somos capaces de adquirir hábitos que ya sabemos que nos benefician. Bien, pues espero que les haya sido interesante lo que les he venido a contar, y también es parte del trabajo que se realiza aquí en la Universidad de Colima, específicamente en la Facultad de Ciencias de la Educación, y pues si están interesados, ojalá puedan adquirir este libro, que está en un precio muy accesible. Muchísimas gracias, agradezco al equipo de este programa, en especial a la doctora Mireya, que me invitó a compartir este espacio con ustedes. Gracias por su atención.
portarme bien, pero no puedo. Ojalá nos mataran a todos antes de nacer. Mi nombre es Paula Medone, yo soy coordinadora en la licenciatura en Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres en la Universidad de Colima. Soy bióloga de formación, estudié una carrera científica en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Mi principal interés es básicamente hacer preguntas ante problemáticas que me interesen, que pueden estar relacionadas con los procesos de salud de enfermedad, transmisión de enfermedades, vectores de enfermedades, problemáticas ambientales, climáticas, sociales, y las menciono todas juntas porque a lo largo de la vida luego fui viendo que lo que por ahí creía que era puramente climático o puramente ambiental estaba muy relacionado con la sociedad. Y fue a lo largo de mi formación, ya en el doctorado, que empecé a vincularme con la educación en un grupo multidisciplinario. Mi tesis de investigación en realidad era puramente biológica, yo me iba a encargar solamente de estudiar unos insectos que se alimentan de sangre de muchos animales, entre otros el ser humano, que pueden transmitir un parásito y ese parásito puede convertirse en una enfermedad en las personas. Pero hasta ahí, esa era mi tesis, puramente biológica, y todo hubiera estado bien hasta que, si no me hubiera metido en un grupo multidisciplinario que trabaja esta problemática, que es la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que está extendida en toda Latinoamérica y en todo el mundo, o sea, ya no es algo restringido a América Latina. Y este grupo multidisciplinario trabaja en pensar estrategias y recursos didácticos para abordar esta problemática en diferentes contextos educativos y no educativos, formales y no formales. ¿Por qué digo que mi vida cambió y que todo ya empezó a ser de otra manera? Porque al entrar en un grupo multidisciplinario, lo primero que aprendí fue que la mirada sobre un objeto de estudio en realidad es muy parcial desde la disciplina en que cada uno lo está viendo, o sea, es muy subjetiva, a pesar de que en la ciencia, y sobre todo en las ciencias exactas, las ciencias duras, creemos que puede haber cierta objetividad. En realidad, con el tiempo, y sobre todo a partir de la experiencia en este grupo, empecé a darme cuenta que no hay una objetividad total de ningún objeto de estudio que nosotros querramos analizar. Entonces, para hacer un poquito más concreto el ejemplo, este grupo que trabaja en estrategias y recursos didácticos para hablar de Chagas, que es esta enfermedad en distintos contextos, se encargaba de pensar precisamente cuál podía ser la mejor manera de transmitir información que es necesaria respecto a las formas de transmisión, las vías para prevenir el contagio
o las distintas cuestiones que están afectando el hecho de que haya muchas personas que están infectadas por un parásito y no lo saben, porque es una enfermedad silenciosa en cuanto a que muchas veces permanece latente durante muchos años. Entonces, el hecho de que un grupo de personas, que podíamos ser biólogos, pero también eran veterinarios, sociólogos, comunicadores, periodistas, se juntara a pensar de qué manera transmitir conocimiento contextualizado, me abrió muchos horizontes que no tenía hasta ese momento. El principal es este que mencionaba, de que cualquier objeto de estudio que tengamos lo estamos analizando desde una perspectiva, y eso tiene una subjetividad muy grande, en general del campo disciplinar del que venimos. Entonces me abre el horizonte de la importancia de sumar diferentes disciplinas para mirar un objeto de estudio que estemos analizando. La otra es la de reflexionar críticamente sobre lo que creemos que es un saber y una verdad, sobre todo si uno viene de las ciencias exactas, inclusive en ciencias naturales. Hay muchas verdades que están en los libros y creemos que esos libros son un hecho cerrado y que realmente tenemos que tomar eso como una verdad. Y por ejemplo, en el caso de enfermedades, en el caso de la salud muchas veces, tenemos que ir dándonos cuenta de que eso no es así. ¿Por qué? Porque muchas veces las teorías están pensadas desde académicos o intelectuales que vienen de lugares lejanos, como puede ser Europa o Estados Unidos, que tienen otros niveles socioeconómicos, otros problemas que los aquejan a ellos, y desde sus contextos analizan problemáticas de salud, por ejemplo, que tienen dinámicas muy particulares en nuestros contextos de Latinoamérica. Entonces, a partir de pensar críticamente un objeto de estudio, como en este caso la problemática del Chagas, se abren también nuevos horizontes en cómo pensar estrategias de enseñanza. En mi caso particular me interesa mucho la ciencia, pero me interesa mucho también que esa ciencia esté a disposición de la mayor cantidad de gente posible. En ese sentido, la transmisión del conocimiento, pero no el conocimiento enciclopédico, sino el conocimiento que puede transformar la vida de las personas, me parece que es fundamental. Los que tenemos la posibilidad de estar alfabetizados, de ir a la universidad, de reflexionar, me parece que tenemos una responsabilidad y un deber ético, sobre todo si somos docentes, en promover en nuestros estudiantes justamente que despierten sus miradas críticas ante los saberes que vienen en los libros, que nos cuestionen a nosotros, que nos interpelen, porque estas cuestiones de que el saber está en los libros es cierto hasta un punto. Ese puede ser un punto de partida, pero después no tenemos que olvidar nuestros contextos particulares. Entonces cada quien en nuestra profesión, y si somos educadores también, podemos reflexionar para qué este contenido, por qué, para quién, cómo transmitirlo. Y el hacernos esas preguntas es un acto muy desafiante y genera mucho trabajo, porque en realidad hace más compleja la tarea del educador, porque si yo abro un espacio de preguntas para mis estudiantes, en general esas preguntas me van a abrir a mí nuevos caminos para transitar y me van a representar nuevos desafíos para mis planeaciones y para mis evaluaciones y para lo que muchas veces está tan estructurado en las instituciones educativas. Sin embargo, yo los aliento a todos aquellos que se estén formando en educación o que tengan esta pasión por transmitir el conocimiento, que no abandonen ese lado de despertar el sentido crítico y dejar que el público los interpele, el público o sus estudiantes, por llamarlos de alguna manera, porque si bien nos genera mayor complejidad quizás en las planeaciones y en esto que les digo, lo que es más estructurado del proceso educativo, esos procesos de enseñanza-aprendizaje que dejan de ser tan asimétricos con un docente, con un saber absoluto y con un estudiante pasivo que recibe el conocimiento, empiezan a ser más horizontales, y esa horizontalidad es más dinámica porque permite un intercambio del saber que existe, que es puesto quizás en duda por los estudiantes y se lo devuelve al profesor, es de una ida y vuelta que enriquece a todos en la experiencia. Y es mucho más transformador el conocimiento que aprendemos de manera crítica que el conocimiento que aprendemos simplemente por memorización. Y cuando pensaba en qué podía transmitir aquí en la charla, es que a partir de las experiencias que he tenido en este grupo multidisciplinario, donde hacíamos
desde experiencias en contextos formales como una escuela, de hacer un taller que puede tener como una dinámica más o menos conocida por muchos, hasta hacer alguna intervención en un jardín o en un museo de ciencias naturales, poner una mesa, lupas y los insectos que la gente se acerque a observar cuando en realidad fueron al museo a ver un dinosaurio, pero uno les pone una chinche, que es un animal medio feo, se acercan y el hecho de generar preguntas, esa diversidad de espacios ha despertado tantas preguntas en las personas que se acercan, que generan nuevos caminos del conocimiento que la propia persona que recibió esa pequeña interacción en mostrarles algo de lo que estamos exponiendo, y el camino del conocimiento lo sigue construyendo cada uno de los participantes, ya sea del taller o de la visita al museo. Y eso me parece que es algo muy rescatable de las experiencias educativas no tradicionales, entre comillas, más horizontales. El hecho de que cada uno de los participantes o de los estudiantes, en este caso, si fuera en un contexto formal, tenga más capacidad de hacerse nuevas preguntas, de cuestionar y de que responder esas preguntas sea su propio camino del conocimiento. Me parece que eso es muy enriquecedor y que como profesionales nos suma muchísimo, porque en vez de convertirnos en personas que repetimos el conocimiento o el saber que están los libros, y que después no sabemos qué hacer cuando cambia el contexto, cuando pasan fenómenos globales como nos pasó, que una pandemia nos cambió todo, la dinámica cotidiana, nos convertimos en personas mucho más resilientes y flexibles, porque el hecho de permitirnos reflexionar y repreguntarnos nos hace siempre estar atentos y estar anticipados a que todo puede ser visto de otra manera y todo puede ser abordado desde otra manera. Y más allá de que hay saberes que son ciertos, o sea, hay principios fundamentales de la química que no se van a cuestionar, pero el cómo se va a usar ese conocimiento de la química o en qué va a impactar eso, sí, es algo muy social y que puede ser analizado críticamente. Entonces, bueno, desde mi experiencia en educación, que no es como muy estándar, por decir así, y es bastante ecléctica, he trabajado en estas cuestiones más alternativas o con una mirada desde la educación popular, que al principio me cuestionaron a mí mis propios prejuicios, porque para mí algo popular era lo contrario al saber científico, que es el que yo aprendí en la universidad. Y entonces cuestionar mi propio prejuicio de que en realidad la gente, lo popular, puede tener más verdades y conocer más su entorno que lo que sabemos los científicos desde atrás de un escritorio o un laboratorio, eso me desafió mucho. Y de hecho, tanto fue el parteaguas en mi vida haber estado en este grupo multidisciplinario, en el cual no estoy más porque está en Argentina, yo estoy en México, pero que siguen existiendo y que siguen haciendo cosas súper interesantes. Tanto fue un parteaguas que yo dejé la investigación científica, porque para mí ahora ya no es posible seguir pensando en algún objeto de estudio analizado desde una única perspectiva, desde la ecología o desde la biología, que era mi formación y mi orientación original. Entonces, es muy transformadora la educación. Mi pasión es transmitir el conocimiento como para un acto liberador de las personas, para que a las personas les transforme su realidad, que puede ser cotidiana, puede cambiar la toma de decisiones de algo muy chiquitito, pero es un trabajo que por ahí no es muy reconocido en un punto, pero todos lo podemos hacer, en el sentido de que si no es a nivel institucional, como en la educación formal, porque existen muchas reglas, porque todo lo que yo estoy diciendo de innovar y del pensamiento crítico y de ser con una retroalimentación, un ida y vuelta, puede ser muy complejo de llevar adelante en un contexto formal, por los tiempos, las planeaciones, las evaluaciones y todo. En realidad lo podemos llevar a cabo, si nos interesa difundir el conocimiento, en contextos no formales, en espacios independientes, en colectivos de gente que les interese alguna problemática o difundir el conocimiento de algo o hacer alguna labor social desde esta mirada. Entonces, bueno, básicamente esa es como mi experiencia que tengo para contarles. Los que trabajen en educación los animo a que sigan fluyendo y no se queden tanto con lo que dicen los libros. Ser innovadores no solo es usar nuevas tecnologías o usar aplicaciones, porque también se habla mucho de innovar y sin embargo pienso que por ahí algo muy innovador es sentir que los demás son personas, ¿no? Y que nuestros estudiantes son seres con sus individualidades, sus particularidades, reconocernos como parte de un mismo colectivo,
Entonces agregarle ese factor del afecto, por decir así, la pedagogía de la ternura, de entender que estamos todos entrelazados, me parece que es bastante revolucionario o innovador en estos tiempos en los que por ahí tenemos 5 grupos de 50 estudiantes y la verdad que estar considerando tantas individualidades nos parece como súper agotador y lo entiendo, pero quizás ese es el principal punto. Si todos los profes, todas las y los docentes tuviéramos esta mirada sensible hacia los demás y hacia nosotros mismos, quizás la dinámica de la escuela o de la educación formal también tendría que ir cambiando, porque hay algo de este método que está un poquito agotado y obsoleto. Entonces, les animo a eso, a la mirada crítica, reflexiva de cualquiera de sus objetos de estudios, disciplinas en las que trabajen. Si no está hecha la pregunta, ustedes pueden ser los primeros en hacerla, quizás no está nada inventado en relación a lo que les interese. Y si está inventado, bueno, también lo pueden cuestionar. Todo responde a un tiempo y a muchas subjetividades. Y en tiempos de inteligencia artificial y de tecnologías que están mediando todo, también pensar que hay subjetividades atrás de eso, que hay control social sobre todo eso y que lo único que nos queda a nosotros es nuestro poder crítico. En la era del exceso de información que tenemos, porque por todos lados nos llega información, el poder discernir entre si esto suma o no, o esto para qué, por qué, para quién lo dice, cómo va a ser usado, cómo nos va a impactar en el ambiente, en la salud, me parece que es la herramienta más poderosa que tenemos las personas y el privilegio y a la vez la obligación que tenemos quienes tuvimos la suerte de poder estar alfabetizados, de llegar a la universidad, que para muchos no es posible y solamente les queda trabajar para el día a día, para subsistir. Entonces, desde ese lugar de privilegiados, aunque los hayamos hecho con mucho esfuerzo, ya ahora tenemos la obligación de hacer algo para los otros, ¿no? Para cambiar el mundo, aunque sea el que nos rodea más cercano. Y bueno, eso es lo que yo tengo para transmitirles. Gracias.